Hola amigos y amigas, bienvenidos a tu canal de Mate con James. En esta oportunidad vamos a realizar ejercicios de límite de una función constante. Sin antes invitarles a que ustedes puedan ver este video hasta el final y no olviden de suscribirse. Bien, antes de realizar estos ejercicios mencionados, vamos a pasar a ver una pequeña introducción del límite de una función constante. Y nos dicen lo siguiente: para cualquier constante c que pertenece a los números reales, el límite cuando x tiende a a de una función constante va a ser igual a esa constante. Teniendo en consideración ello, vamos a pasar a ver cómo sería la gráfica de una función constante, donde nuestra función es f de x igual a una constante. Ahora, al nosotros dar valores a x para crear nuestra gráfica, siempre nos va a dar como resultado y igual a esa constante. Vamos a verlo un poquito mejor en nuestro plano cartesiano. Esto viene a ser nuestro eje x y esto nuestro eje y. Ahora vamos a pasar a realizar nuestra gráfica. Si nosotros damos un valor a, ¿qué es lo que va a pasar al evaluar? Nos va a dar como resultado C. Por lo tanto, ubicamos en nuestra recta del eje X A. Ahora ubicamos en el eje Y C. ¿Dónde se ubica? En este lugar. ¿Qué es lo que nosotros hay que realizar? Hay que trazar la unión de esos puntos, donde tendremos de la siguiente manera. Yo lo voy a colocar una recta. ¿Por qué? Conforme voy dando valores menores a y mayores a, ¿qué es lo que nosotros hay que obtener como resultado al evaluar en esta función? Siempre esta constante. Si nosotros evaluamos en nuestra función, como un ejemplo, vamos a colocarlo 0, al evaluar siempre nos va a dar como resultado una constante. Entonces ese punto se va a ubicar en este lugar. Tenemos 0 en x y una constante en el eje y. Al unir esos dos puntos, se ubica en este lugar. Vamos a darle un valor de 1 a x. Al nosotros evaluar en nuestra función, lo mismo nos va a dar como resultado una constante. Entonces, tanto por el lado izquierdo y el lado derecho, nos va a dar esa misma constante. Ahora vamos a pasar a realizar los ejercicios. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio y nos dice calcular el siguiente límite de x cuando tiende a 1 de 5. Esto viene a ser una constante. Nos recordamos de la propiedad del límite cuando nosotros tenemos una constante, lo cual nos dice el límite cuando x tiende a de una constante es igual a esa misma constante. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de 5 va a ser igual a 5. Teniendo ello, vamos a pasar a realizar la gráfica. Dibujamos nuestro planito cartesiano, el eje x y el eje y. Ahora ubicamos en el eje x 1. Tenemos 1 y en el eje y nos va a dar como resultado 5. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a unir ese puntito, 1 en x y en y 5. Pero lo mismo, yo voy a trazar una recta. ¿Por qué? Conforme voy dando valores menores a 1 y mayores a 1, siempre al evaluar ese valor me va a dar la misma constante. Ahora vamos a pasar a ver otro ejercicio. Lo mismo, nos pide calcular el límite cuando x tiende a 2 de 3. Nuevamente nos recordamos de la propiedad, lo cual nos dice el límite cuando x tiende a de una constante es igual a esa constante. Entonces el límite de x cuando tiende a 2 de 3 va a ser igual a 3. Teniendo ello, vamos a pasar a realizar su gráfica. Primeramente vamos a colocar nuestro planito cartesiano, el eje x y el eje y. ¿Y qué es lo que nosotros hay que ubicar? Hay que ubicar 2 en x y 3 en y. Tenemos 2 en x y trazamos una línea punteada hasta más o menos donde se encuentra el valor de 3 en el eje y. ¿Y qué es lo que hay que realizar? Hay que trazar una recta
horizontal. Conforme se aproxima por el lado izquierdo y por el lado derecho, siempre nos va a dar como resultado una constante. Ahora vamos a pasar a realizar otro ejercicio y va a ser nuestro último ejercicio de este video. Y nos pide calcular el límite de x cuando tiende a 5 de menos 1. Nos recordamos de nuestra propiedad, donde nos dice que el límite cuando x tiende a de una constante es igual a esa constante. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a 5 de menos 1 va a ser igual a menos 1. Entonces pasamos a graficar en nuestro planito cartesiano. ¿Qué es lo que vamos a ubicar? En el eje X vamos a ubicar 5 y en el eje Y menos 1. Por lo que nuestra gráfica va a ser de la siguiente manera. 5 en X y menos 1 en Y. Trazamos una línea horizontal. Conforme se van aproximando valores por el lado izquierdo y por el lado derecho, siempre nos va a dar como resultado menos 1 en el eje Y. Así es que amigos, ahora les invito a que puedan suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el siguiente video.